Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Muy bien, hoy vamos a hablar como si fuese Año Nuevo, son las 12 compañeros. Y vamos a iniciar la lección de esta mañana. La lección de esta mañana se titula El gigante de lo desconocido e incomprensible. Y creo que es una lección que tiene la particularidad de asistirnos en una circunstancia de la vida que es muy significativa. A lo que nos invita esta lección es a reflexionar sobre la vida de José y determinar las características que tuvo durante las situaciones difíciles de su vida y poder aplicarlas a nuestra vida. Me gusta cómo está diseñado este objetivo porque recuerdo hace algún tiempo había una columnista que era un tanto puntillosa en su forma de escribir, pero ella sí era, su personalidad así era. Pero dijo una frase que a mí me pareció graciosa, pero también es un poco fuerte. Y ella dijo: vamos a hacer uso de esa facultad humana poco empleada en este país, pensar. Y de verdad que suena fuerte, pero muchas veces nosotros no reflexionamos. Pasamos el tiempo y no nos detenemos a hacer ese ejercicio de la reflexión. Y esta lección nos invita a eso, a reflexionar sobre la experiencia de vida de José. Entonces, el trimestre, como mencionamos en el inicio, está orientado a que nosotros reconozcamos que en la vida siempre vamos a encontrar circunstancias adversas. Y una de las cosas preocupantes, creo yo, de esa característica de nuestra vida es que con mucha frecuencia las personas, y aquí voy a hablar de las personas que se congregan en una iglesia, enfrentan situaciones difíciles, pero no tienen por sí mismas la adecuada comprensión de lo que deben hacer y recurren a terceros para que les asistan. Y no es eso en sí mismo malo. El problema es que a veces recurren a personas que ni siquiera son creyentes. Y en el otro de los casos, a veces personas no creyentes recurren a un creyente en la presunción de que porque es creyente está en condiciones de brindar alguna asistencia, y resulta que tampoco. Entonces creo que esta reflexión de ahora es muy importante. La lección la encontramos en la vida de José, y la vida de José está descrita en el Génesis desde el capítulo 39 y se extiende con diferentes facetas de la vida de José hasta el capítulo 50. Y ahí encontramos los diferentes momentos que José experimentó en su vida y cómo cada uno de esos momentos tuvo una lección para él. Ahora, la vida de José no fue una vida fácil. Y terminó aparentemente fácil, diría yo aparentemente fácil, pero sus inicios fueron verdaderamente complicados, verdaderamente complicados. Y vamos a ir pasando por esas etapas para que vayamos extrayendo de ahí algunas de las enseñanzas que la Biblia nos da
para que nosotros podamos vivir esta vida con las características que esta vida tiene. Y una de las características que hay que reconocer de esta vida es que desafortunadamente Dios, producto del pecado del hombre, maldijo la tierra. Entonces nosotros no vivimos en el cielo y esperamos, sí, nuevos cielos y nueva tierra, pero todavía no estamos ahí. Y por lo tanto, la experiencia que tendremos en esta tierra no va a ser precisamente la que nosotros más deseáramos. Tanto así, que el apóstol Pablo dice en una de sus expresiones que él se encuentra entre dos circunstancias difíciles de decidir, porque dice él: por mí yo quisiera estar ya en el cielo, pero por usted le voy a hacer fijo al tormento otro tiempo. Y no le fue nada fácil. Hoy que reflexionábamos sobre nuestra madre, a veces nosotros quisiéramos, como dijo el pastor, tener a nuestra mamá aquí eternamente. Y yo cavilé en mi mente si yo realmente eso era lo que pensaba, y realmente yo no pensaba eso. Tal vez porque tuve la bendición de que mi mamá vivió pues una edad longeva, murió a los 91 años para cumplir 92, pero yo realmente no le pedí a Dios que la dejara. Desde que ella tenía cierta edad, lo que yo le pedí era que no sufriera. Esa era mi petición. Yo le pedí a Dios que ni mi papá ni mi mamá sufriera, y yo le decía al Señor: tú sabes que ellos han sufrido bastante en su ministerio, no deberían de sufrir en el final de su vida, porque hay unas vidas que terminan con mucho sufrimiento. Entonces la pregunta es: ¿dónde prefiere uno estar, verdad? Y desde después de la Segunda Guerra Mundial empezó a cambiar la forma como la gente pensaba, y producto de que se terminó la Segunda Guerra y hubo la suposición de que con la creación de las Naciones Unidas habría un acuerdo entre las naciones y no volvería a haber guerra, todos empezaron a pensar que querían vivir para siempre, y empezó la carrera de la búsqueda de la eterna juventud, y todos querían vivir aquí en esta tierra en la presunción de que vivirían bien. Yo me hago la pregunta si realmente vale la pena quedarse, o si mejor ir preparando bártulos y partir. Pero lo cierto del caso es que no depende de nosotros, es Dios quien decide cuándo estaremos aquí y cuándo nos iremos, y está por encima de que nos guste o no. Lo que sí tenemos por cierto es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso sí sustenta. Entonces, volviendo a la lección, les mencionaba que está basada en Génesis y empieza desde el capítulo 37, pero antes de empezar esto yo quisiera hacer una referencia que me gusta mucho de la lección, y dice que cuando nosotros nos referimos a la palabra gigante, nosotros lo podemos hacer sinónimo, o podemos figurar en nuestra mente un gigante a aquello que nos parece imposible. Y esto se deriva de la figura de del enfrentamiento entre David y Goliat. Y esa figura se ha utilizado para muchos ejemplos. De hecho, cuando se refieren a algo muy grande y difícil de vencer, se refieren como un Goliat. Y cuando se refieren a alguien o a algo que tiene que enfrentar algo muy grande, muy difícil, muy por encima de él, se hace alusión al enfrentamiento de David y Goliat. Y entonces la palabra gigante para nosotros en este contexto, enfrentando los gigantes, como el título de la lección de la escuela dominical en el trimestre, y en nuestro caso, la lección específica de hoy,
el gigante de lo desconocido e incomprensible se refiere a precisamente eso difícil y casi imposible de enfrentar. Puede pasar, hermano, con toda comodidad, gracias. Hay una expresión interesante en la lección que dice que nosotros como humanos podemos elegir cómo ver a los gigantes. Y ahora tratemos de mantener en nuestra mente que un gigante es aquello difícil de enfrentar. Y quiero invitarles a que traigan a su mente algún momento en su vida que haya sido algo difícil de enfrentar, sea de trabajo, sea de estudio, sea de vida familiar, sea de una situación financiera, sea de una situación de relación con vecinos. Bueno, traigan a su mente un momento difícil de enfrentar. Y es ese momento que usted está trayendo a su mente a lo que le estamos llamando un gigante. Pero lo que quiero decirles es esto: nosotros como cristianos tenemos la gran bendición de que tenemos la oportunidad de elegir cómo ver a los gigantes. Y fíjense que esto me trae a la mente que en algunas oportunidades, tengo la experiencia de que donde estoy trabajando ahora es una empresa pues muy significativamente grande, no es la más grande de Guatemala, pero sí es grande. Y a veces cuando hay que hacer la compra de algún artículo que va a ser necesario, lo primero que asalta a mi mente es que es muy caro. Y después me doy cuenta que no es con mi billetera con la que hay que pagar, y que no es precisamente a mi casa a donde lo voy a llevar. Y entonces resulta que el precio ya no es ni tan grande, ni la compra es tan significativa. Y fíjense qué interesante que un día estábamos con el que es mi jefe, que somos muy amigos y los desarrollamos profesionalmente juntos, y un día me dice: mira vos, me dice, ¿estás seguro que debemos hacer eso? Pues es lo que yo veo, pero ¿ya viste cuánto cuesta eso? Sí, está bastante caro. Vaya, ¿viste? Pero ¿y qué crees que hagamos si eso es lo que hay que hacer y eso es lo que cuesta? Por lo menos intenta. Y era el primer requerimiento que íbamos a hacer en este trabajo. Entonces llama al financiero y le dice: fíjate, le dice que necesito hacer una compra, pero creo que está un poco fuerte. Entonces quiero que me expliques qué hay que hacer para que nos autoricen la compra. Hasta bueno, ¿de cuánto es? Le dice. Es de tanto. Ah, no te preocupes, hacelo, nadie le va a poner atención a eso, no van a perder el tiempo en esa cantidad, dale. Y entonces ahí nos dimos cuenta que no era con nuestra billetera que se pagaba. Y se los estoy narrando porque nosotros como cristianos tenemos la ventaja de poder ver a los gigantes como nosotros decidamos. La podemos ver con nuestros ojos o los podemos ver con los ojos de la fe. Y cuando miramos con los ojos de la fe, miramos con los ojos de Dios. Y resulta que cuando miramos con los ojos de Dios no hay nada grande. Todo es pequeño, todo es fácil, todo es resoluble, no hay nada imposible. El problema entonces es que yo siempre abro mis ojos para ver yo y opino en base a mis capacidades, en base a mi tamaño, y no en base al tamaño de Dios, y no en base al poder de Dios, y no en base a las dimensiones de Dios. Y las dimensiones de Dios son extrañas para mí, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Mientras que yo no solo tengo principio, sino que además tengo fin. Y que mi principio no lo elegí yo y no puedo ni siquiera elegir mi fin. Algunas personas intentan suicidarse y no se mueren. Y hay personas que no se quieren morir y se mueren. De suerte que entonces nosotros tenemos ciertas características que nos hacen en determinado momento equivocarnos en nuestras decisiones. Y
un ejemplo que en la Biblia es muy, muy significativo, y por eso es que este mes, o este trimestre, quiero decir, se refiere a venciendo a los gigantes, es porque el pueblo de Israel, cuando se vieron frente a la amenaza de Goliat, y Goliat los desafió y dijo: mándenme a uno, y si me vence, nosotros le servimos, pero si yo lo venzo, ustedes me sirven. Y todos vieron a Goliat con sus ojos, pero no David. Porque cuando David salió a enfrentar a Goliat, le dijo: tú vienes contra mí con lanza, con escudo, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado. Eso sí que es tremendo, porque entonces la pregunta para mí es: ¿y cuando salís frente a un gigante, vos cómo le haces? Yo salgo con mi onda a ver qué pasa, pero ni a los pájaros le pego. Entonces, esta lección se refiere a eso. Entonces quiero pedirles que empecemos con el primer tema, y el primer aspecto al que la lección nos lleva es a cómo nos vemos nosotros cuando enfrentamos una situación desconocida. Pero ¿qué podemos nosotros creer, o a qué le podemos llamar nosotros una situación desconocida? Bueno, hay situaciones difíciles, muy difíciles de enfrentar. Por ejemplo, la enfermedad. Por ejemplo, las limitaciones financieras, como la pérdida del empleo, o el fallecimiento de un ser querido, o situaciones que escapan a nuestro control, como los desastres naturales. Y así hay una serie de situaciones que se nos presentan, frente a los cuales nosotros nos vemos con la sensación de incapacidad. Entonces, lo que la lección nos comenta es que en la experiencia de José se vio en una serie de situaciones de esta naturaleza, pero lo más, creo yo, interesante de la experiencia de José es que José siempre trataba de hacer las cosas bien, y pareciera que mientras mejor las hacía, peor le iba. Porque José empezó su crisis contándoles a su familia los sueños que Dios le daba. Y la reacción de su familia llegó a tal extremo que aún su mismo padre le dijo: ¿qué? ¿Estás diciendo que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Y es interesante porque yo no sé si José creía los sueños, pero lo que sí veo es que su familia sí los creía. Y por eso es que experimentaban ese rechazo, porque veían que lo que José estaba soñando era realmente posible, porque estaban dándose cuenta de que quien le estaba dando los sueños era Dios. Por eso es que generaba ese sentimiento, porque si hubieran creído que no era cierto, no le dan importancia. Ya. Como le dijeron a Pablo en el Areópago: ya te oiremos otra vez. Pero no, ellos sí le estaban dando importancia, sabían que había algo de fondo. Entonces José empieza una vida verdaderamente difícil. La primera situación que experimentó José, el primer gigante frente al cual se vio José, fue la envidia. Eso de que sus hermanos se inclinaban ante él, o que sus padres se inclinaban ante él, despertó la envidia en sus hermanos. Y luego a eso se sumó que José se conducía de una manera tal que agradaba a su papá, y por lo tanto su papá tenía especial aprecio por él. Y la historia narra que el papá de José le regaló una túnica que tenía colores, y lo que dice la tradición es que una túnica de esas características se le daba al primogénito, pero no a los otros. Y José no era ni el primero ni el último. Por lo tanto, no lo veían como alguien que debía recibir esa prenda. Entonces, ¿qué fue lo que experimentaron los hermanos de José hacia él?
Envidia. Envidia. Ahora, cuando alguien experimenta envidia hacia uno, la reacción más frecuente es expresar rechazo, tener actitudes que agredan a la persona hacia quien uno tiene envidia. Y miren ustedes que es tremendo esto, porque escuché una vez a una persona, ahora se conoce muy poco, pero en su tiempo tuvo mucha prominencia en Guatemala, que es un catedrático universitario de la Universidad Marroquín, que se llama Armando de la Torre. Y este Armando de la Torre estaba una vez hablando de diversas cosas, pero una cosa que a mí me llamó la atención de lo que él dijo, una de las cosas que yo no puedo negarle a la iglesia evangélica en Guatemala es que ayudó a las personas a apartarse del licor y a invertir su dinero en cosas más útiles. Ahora, ¿qué sucede con las personas que antes ingerían licor y no tenían nada y ahora ya no ingieren el licor y utilizan el dinero en su familia? Empiezan a estar mejor. ¿Qué pasa con los que están en donde estaba él antes? Empiezan a sentir envidia. Y entonces nosotros nos vamos a ver en determinado momento frente a ese gigante. Ahora, hay otra experiencia que tuvo José, producto de la envidia. ¿Se recuerdan ustedes que José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, a ver cómo estaban ellos y a llevarles algunas viandas para que se alimentaran? Pero desde que los hermanos de José lo ven venir, dicen, ahí viene el soñador. Y entonces empiezan a pensar en matarlo. Miren lo complicado de que las personas sientan envidia hacia uno, porque hay diversas formas de cómo pueden intentar matarlo a uno. Puede ser una muerte física, pero también puede ser una muerte reputacional, puede ser una muerte laboral, puede ser una muerte de otra naturaleza. Buscar cómo le hago un daño tal del que no se pueda reponer la persona hacia quien yo tengo envidia. Entonces, ¿qué pasó con sus hermanos? Traicionaron a José. ¿Por qué traicionaron a José? Porque lo veían en una posición en la que él no se dejaba, yo diría cooptar, pero la palabra más coloquial sería, no se agregaba con ellos a lo que ellos hacían impropio. Ellos se beneficiaban de las cosas de su padre sin que su padre estuviera consciente, y entonces José no se dejaba involucrar en eso. Por el contrario, le informaba a su padre de lo que estaban haciendo mal sus hermanos, y eso era algo que sus hermanos rechazaban. Entonces, la traición se puede dar de muchas maneras, pero en todas las maneras como se da, esto es muy doloroso. Y generalmente la traición no se da de personas desconocidas, o dicho de mejor manera, la traición se da de personas siempre conocidas, porque si no son conocidas no hay traición, hay agravio, hay agresión, lo que pueda haber, pero no había confianza en ellos. Y la traición consiste en que alguien me concede su confianza a mí y yo, aprovechándose de la confianza que pone en mí, le hago daño. Ahí es donde está la traición. Ahora, si yo no lo conozco y me hace daño, o si yo no lo conozco y le hago daño, bueno, no lo traicioné, él siempre pensó que yo era una amenaza, o yo siempre pensé que el desconocido era una amenaza para mí, y en consecuencia no lo traicioné. Pero José es vendido por sus hermanos a unos mercaderes egipcios y es llevado a la casa de un egipcio, y este lo compra. Y entonces al estar en la casa de ese egipcio, el egipcio ve que todo lo que hace José
funciona. Tira una semilla de naranja y nace un naranjal que da frutos más rápido de lo que se había propuesto. Siembra un poste de luz y le da no, ese no, ¿verdad? Porque dicen que hay quienes siembran un poste de luz y se les seca, pero el de José se lo sembraba y le echaba ramas. Pero el hecho es que a José todo le va saliendo bien. Y entonces el jefe de él, que se llamaba Potifar, se siente tan cómodo, tan beneficiado de lo que hace José, que le entrega toda la administración de su casa. Y todo está bajo control de José. Él ya no se preocupa sino nada más de llegar a comer, y ya todo está ahí, y José está encima de todo, y la casa va de menos a más, excepto que lo que no está bajo control de José es la esposa de Potifar. Y desafortunadamente la esposa de Potifar pone su mirada en él y pues intenta tener una intimidad con José, y José no está de acuerdo con eso, se siente incómodo, pero José no está pensando en que no quiere agraviar a Potifar, sino que José está pensando que eso le va a desagradar a Dios. Él está por encima de eso. Y esa es la diferencia entre, miren, aquí aprovecho para trasladarles esto, ¿verdad? La diferencia entre objetivo y propósito. El objetivo de José era que todo estuviera bien en la casa, incluyendo la relación con la esposa de Potifar. Pero su propósito era agradar a Dios. Y eso era lo que estaba por encima de todo, y lo que estaba mucho más allá de donde él estaba en ese momento. La ventaja de tener propósito. Juan Wesley dice: el único propósito que debes tener en tu vida es disfrutar a Dios en esta vida y en la eternidad. Entonces, José, producto de que se resiste a esta insinuación de la esposa de Potifar, es calumniado. Aquí viene el otro gigante que tiene que enfrentar José, la calumnia. Es calumniado como quien habría sido de él la intención de vincularse con la esposa de Potifar. Y esto lo lleva a la cárcel. Y cuando está en la cárcel, se encuentra con que ahí hay un copero y un panadero. Y los dos tienen un sueño. Y los dos le cuentan a José su sueño. Y José les dice, le dice al copero: no hay problema, vas a regresar, porque los dos sueñan que se mueren. Y le dice al panadero: contigo sí, ya ni hablemos, estás muerto. Y días después, exactamente lo que dijo José sucede. Pero cuando se va, el copero le dice José al copero: cuando estés allá con el rey, te recordás de mí y me sacás de aquí. Pero ¿qué pasa con aquel? Se olvida de él. Se olvida de él. Entonces, ¿cuál es el siguiente gigante que enfrenta José? El olvido de aquel a quien él benefició. Vamos a recapitular aquí, vamos a ver cuántos aspectos así han afectado a José. ¿Alguien recuerda alguno de los gigantes que enfrentó José? La envidia, uno. ¿Otro? La traición, ¿otro? ¿Perdón? El olvido, ¿otro? Bueno, sigamos. Lo importante es que no se me duerman, porque les voy a contar una anécdota. Un hermano contó una vez aquí en la iglesia una anécdota, y yo no la olvidé nunca, y por donde he ido la he contado. Pero la anécdota dice que una vez había una iglesia y estaba un predicador predicando, y entonces habían dos hermanos allá, y uno de los hermanos se durmió. Y entonces el predicador se sintió incómodo de ver al hermano dormido. Entonces le dijo al que estaba a la par de él: hermano, despierte al hermano que tiene a la par. Y el hermano le contestó: despiértelo usted, porque usted lo durmió. ¿Y saben ustedes quién contó esa anécdota aquí hace como unos 25 años, un poquito más? Hermano Rubio. ¿Se recuerda, hermano Rubio? Bueno, el hecho es entonces que lo que estoy tratando es que no se me duerman, y por eso les hice las preguntas. Pero en realidad
Estas son las afecciones que enfrentó José. Y en esa vida de José podemos nosotros ver cómo ese tipo de circunstancias que se nos presentan manifiestan gigantes que nosotros podemos enfrentar, situaciones que se nos pueden dar en la vida frente a las cuales nosotros podemos estar. Entonces uno diría, ¿será que solo a mí me ha llevado la trampa en esta vida o habrá otro? ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna vez envidia o traición o olvido, como lo mencionamos aquí, o calumnia? ¿Alguien recuerda una experiencia de esa naturaleza que pueda compartirnos? Bueno, entonces lo bueno de que no lo recuerden quiere decir que lo superaron muy bien, porque quizás sí lo han enfrentado, o tal vez alguno todavía lo está enfrentando, y ojalá esto sea de inspiración, porque la realidad es que nosotros vivimos en un mundo en donde las circunstancias que se nos presentan en la vida nos traen amargura. La amargura de corazón es un problema que nosotros muchas veces enfrentamos por lo que otras personas nos han hecho. Y el Señor Jesús, la primera vez que leyó la palabra en una sinagoga y se definió como que de Él hablaba la palabra, leyó precisamente donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, ¿verdad?, a dar libertad a los cautivos. Y hermanos, sucede que la amargura es una condición que nos cautiva. Cuando nosotros estamos experimentando amargura porque algo es muy impropio, muy inadecuado, muy desagradable, y estamos nosotros fincados en eso, podemos empezar a experimentar características en nuestra vida que nos alejan de Dios. Por ejemplo, una de esas podría ser el rencor. El rencor es lo que yo siento hacia otra persona que me ha hecho un agravio a la cual yo no he perdonado. Y cuando no la he perdonado y por el contrario aumento mi sensación de rechazo, lo que estoy generando es rencor. Y lo que subsana el rencor es el perdón, pero es que hay veces que cuesta perdonar a alguien. Y a veces, como suele decirse, uno perdona, pero no olvida. Y el no olvidar es lo que se fermenta dentro de uno, y eso es lo que produce la amargura. José tenía sobradas razones para sumirse en la amargura, y sin embargo no hizo eso. Él seguía buscando a Dios. Dios le dio unos sueños, se los contó a sus hermanos, tuvieron envidia de él. Como tuvieron envidia de él, cuando su papá lo mandó a que los ayudara, lo metieron en una cisterna y lo vendieron, lo traicionaron. Y no solo lo traicionaron, sino que lo mandaron a un lugar donde se fue esclavo. Se fue como esclavo, y ahí como esclavo hizo bien las cosas, y por hacer bien las cosas lo calumniaron, se fue preso. Se fue preso y ayudó a unas personas que les pidió que no se olvidaran de él, se olvidaron. Y francamente, con una vida así, ustedes, de verdad que es complicado. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando uno mira todo esto que va pasando aquí, a veces pareciera, bueno, algunos dicen que José es como Jesús, ¿verdad? Y lo vamos a ver al cierre, que efectivamente se da una manifestación de esa naturaleza. ¿Alguien de ustedes les gustaría comentar algo en este punto? Bueno, ya entendí. ¿Ustedes quieren que yo designe quién? Sí, con todo gusto. Eso es lo que más me encanta, porque me gusta agarrar al prevenido.
Pero no, si no tienen comentarios está bien, solo quisiera estimularles a que lo lleven en su mente. ¿Cómo? No te quise nombrar, pero qué bueno. No, solo quería agregar sobre, me impactó mucho lo que usted dijo al principio sobre en qué ojos vemos el gigante. Y a veces hasta los incrédulos creen más en Dios que uno. Yo escuchaba una prédica de Dante Gebel, donde él contaba que había una, voy a decir así, una cantina y estaba una iglesia a la par, pero ustedes saben cómo es la vida de la cantina, ¿verdad? Entonces él dice que los hermanos oraban para que Dios hiciera algo por esa cantina, para que se cerrara o algo, ¿va? Y entonces dice que prendió fuego ese lugar y llegaron a un juicio, a tribunales, ¿va? Y el juez les preguntó que por qué estaban ahí. Entonces, una parte decía de que estaban demandando a la iglesia porque algo había pasado, porque ellos habían prendido fuego, y ellos decían que no. El pastor dijo que él solo había orado, que él no había hecho nada. Dijo, y que eso no lo había hecho él, ¿va? Entonces el juez le dijo, es increíble, le dijo, que veo a un pastor dudando de su fe y a uno incrédulo diciendo que había sido. Bueno, a mí me vino a la mente aquella canción que dice, y dígale a su sombrero que se fije por dónde va. Pero ¿saben qué? Escuché una historia similar en Nicaragua, del hermano, lo cantó el hermano Roberto Hodgson. Conoces al hermano Roberto Hodgson, ¿verdad? Y él dice que había una iglesia y un pastor ahí luchando con la iglesia y dándole, pero no había modo que la iglesia avanzara. Y entonces dice que cerca de la iglesia había una persona que hacía limpias. Y entonces un día dice que se acercó al pastor, le dijo, mire pastor, le dijo, yo miro que usted se esfuerza, va, viene y esto no progresa, no quiere que vaya a hacerle una limpia, porque ya va a ver cómo eso. Y entonces dice el hermano Roberto, miren qué tremendo está esto, pero sale por el hecho de que a veces hay personas que se suponía que no debían de creer y creen más, como dice la palabra, ¿verdad? No solo creen, tiemblan, ¿verdad? Bueno, gracias por compartirnos esa experiencia. Es interesante cómo José enfrentó cada una de las situaciones que se le vinieron encima. Por ejemplo, cuando José se fue esclavo, él, en lugar de renegar por estar de esclavo, lo que hizo fue hacerse cargo de su trabajo, hacerlo bien, de tal manera que lo pusieron a cargo del trabajo. Y como diría la predicación de hoy, lo nombraron gerente de la casa. Y cuando se fue a la cárcel, allá se fue a decirles que Dios podía resolver los sueños, que se los contaran, que si Dios se lo daba, él contestaba, él se los podía explicar. Le contaron los sueños y se cumplieron tal cual. Y entonces les pidió que no se olvidaran de él, se olvidaron de él, pero como a pesar de que se olvidaron de él, él siguió en la cárcel, y en la cárcel el que era el encargado de la cárcel se lo dejó todo a él a cargo, y él era el que decía qué se hacía ahí, qué era lo que no se hacía, ya no sabía si él era el preso o el preso era el encargado de la cárcel. Y entonces lo sacaron de ahí y lo llevaron con el rey, y entonces el rey le dice, me han dicho que eres el que resuelve sueños, porque yo tengo un sueño que necesito resolver. Era su oportunidad de salir de la cárcel, y miren lo que contesta: no, yo no resuelvo sueños, Dios es. ¿Por qué decís eso? Te van a meter otra vez. Pero si es que yo no sé cómo resolverlo, es Él. Ahí era de decirle al rey cualquier tontera con tal de no regresar a la cárcel. No, él dice, yo no puedo resolver sueños. O sea, ¿de qué manera enfrentamos nosotros las adversidades, verdad? ¿Con qué actitud? En el caso de José, él, a pesar de todas las adversidades que se le vinieron encima, él siempre mantuvo una actitud en la que le daba la honra y la gloria a Dios. Esto es interesante porque fíjense que José, cuando toma las actitudes que toma, todavía no existe
el pueblo de Israel como pueblo elegido de Dios. O cuando menos lo sabían los patriarcas, pero los demás no lo sabían ni lo entendían. Mucho menos haber recibido la ley. Y sin embargo, José asume actitudes que se correspondían exactamente con lo que la ley más tarde iba a decir. ¿Por qué? Porque él estaba cuidándose de agradar a Dios. Entonces, esto nos muestra que el asunto de agradar a Dios es con la ley o sin la ley. No es por la ley que se agrada a Dios, se agrada a Dios porque Dios es Dios. ¿Verdad? Es interesante. Entonces, José, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, asumió una actitud. La actitud que asumió José, y es la primera lección de esto. Bueno, quizá ustedes han ido construyendo sus propias lecciones, pero la primera lección que nos comparte esta lección, la primera enseñanza es seguir haciendo lo correcto a pesar de la adversidad. Yo no voy a decir esto por una adulación perversa, porque no se necesita adular, pero esa es una de las características que yo admiro de Ana Lucía: seguir haciendo lo correcto a pesar de la adversidad. ¿Por qué razón? Porque uno podría decir, bueno, yo tanto hacer las cosas bien para que me pase esto. De verdad cuesta entenderlo, pero esa es la realidad, y esa es la actitud de José: seguir haciendo lo correcto a pesar de la adversidad. A José no le salió barato. Haber sido calumniado le dejó como costo ir a la cárcel. Y si hoy día es terrible pensar en ir a la cárcel, ¿cómo lo habrá sido en ese tiempo? En donde no solo se buscaba, en realidad hoy se trata de llamarles a las cárceles correccionales, en la presunción de que van a corregir la conducta del que va ahí, pero en realidad es un desastre, salen peor. Ahora imagínense en ese tiempo que no se pretendía corregir la conducta, sino que lo que se pretendía era cobrarle la culpa. Era mucho más severo. La segunda actitud que nos enseña esto es que José llega un momento en el que, producto de que él describe qué es lo que hay que hacer para aprovechar el sueño que tuvo el rey, es puesto como el gobernador del imperio más grande de su momento. No había gobierno más fuerte en ese momento que el de Egipto, y él es nombrado primer ministro. No era egipcio, no tenía la formación de los egipcios, con dificultad hablaba el idioma de ellos, lo había aprendido a fuerza de palazos y saber qué otras cosas, y sin embargo es puesto ahí. Pero cuando está ahí, llegan sus hermanos a pedirle comida. Y no voy a hacer todo el relato porque el relato es un poco largo, pero llega el punto en el que José les va dando lecciones a ellos y les va haciendo manifiesta la conducta impropia que ellos tuvieron con él. Pero cuando finalmente José se descubre frente a ellos como José, porque ellos no lo han reconocido, él les dice: ustedes quisieron hacer mal en contra mía, pero Dios utilizó esto para traer vida. Yo no sé cuál es la experiencia de las personas que han experimentado una crisis tan adversa en cuanto a su testimonio. Pero lo que tengo en mi mente y lo que asalta mi mente en este momento es el testimonio de la persona que, viendo la crisis de Ana Lucía cuando recién la hirieron, identificaba qué era lo que ella decía. No maldecía,
no se resentía de lo hecho, lo que la otra persona, y no importa que haya dicho Ana Lucía, lo que la otra persona oía era un pasaje de la Biblia. Y quizá esa persona nunca olvidará ese pasaje. Y no tengo duda que cuando llegue al cielo y le digan, ¿usted conoce al Señor? No, no había oído. ¿Y se recuerda aquello que oyó allá? ¿Se recuerda que usted misma lo dijo? Sí. Entonces, ¿le predicaron o no le predicaron? ¿Cómo puede en una condición tan adversa uno ser de testimonio para la salvación de otro? Y eso fue lo que pasó con José. José dijo, ustedes quisieron hacerme mal a mí, pero Dios lo utilizó para traer vida. Y yo no sé si nosotros alcanzamos a ver que cuando tenemos precisamente esa conducta, la conducta del corazón perdonador, en medio de nuestra adversidad empezamos a ser de beneficio para otras personas. Hermano. Muy alegre, muy bonito lo que en la escuela dominical uno aprende, pues va. Todos hemos leído la Biblia y bueno, hemos pasado estos capítulos de la Biblia donde están esos acontecimientos, ¿no? de grandes hombres como José, pues va. Y ahí pues él sabía en quién había confiado, en quién hemos llegado a confiar nosotros. No es en cualquiera, es en un Dios grande y poderoso, pues va. En Él debemos de confiar. Para uno, tanto para al que le pasa lo que le pasa, como también para uno de padre, no viene a veces a la mente de uno esa pregunta, Señor, pero ¿y entonces, Señor? Y no yo he confiado tanto en ti, y no yo te entregué mi familia a ti, Señor. Entonces ahí viene aquella palabra donde dice, ¿para qué pasó? Pues lo que pasó es algo para mejor, para bien ha pasado, ¿verdad? Para algo mejor ha pasado lo que ha pasado, y esa prueba y esa situación, Dios le da las fuerzas a uno para seguir adelante. Cuando pasó lo de Ana Lucía, yo sin poder venir, yo sabiendo lo que estaba pasando porque me lo transmitían, y yo de rodillas le decía, pero si yo he hablado contigo y te he dicho esto, Señor, pero el Señor estaba haciendo el milagro. Seguía haciendo el milagro, Dios. Y ahí está. ¿Cuándo pasó lo de mi esposa? ¿No? Yo decía, Señor, otra vez, Señor. Pero yo seguía confiando en el Señor, y seguía sirviéndole al Señor, sonriendo como tenía que sonreír, aunque por dentro había un dolor. Pero decía, Señor, es que yo sé en quién he creído, Señor. Ahora, el hecho de estar aquí, una bendición. Es una bendición. Yo doy gracias a Dios por eso. En quien hemos creído, en un Dios grande y poderoso. Todo lo que venga del Señor, si viene del Señor, digámosle al Señor, Señor, gracias. Eso, con la ayuda tuya, lo vamos a superar y seguiremos adelante, ¿va? Como lo que pasó con José. José superó todo eso, porque sabía quién es, y Dios estaba con él. Dios seguía con él a pesar de las circunstancias, y se manifestaba, y él seguía adelante y siguió adelante, ¿va? Ahí dice, estos hermanos cuando lo vieron como un gran gigante, pues, un gran hombre, pues, va, era su hermano, y él les dijo humildemente, vosotros pensáis mal contra mí, o pensáis mal contra mí, o ahorita estás pensando mal contra mí, pero yo soy tan sencillo, tan humilde, que lo recibo y estoy para servirles, ¿verdad? Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Y yo creo que hay diferentes, aquí en la congregación hemos tenido experiencias tan particulares.
que las podríamos relatar, pero yo quisiera hacer énfasis en estas lecciones de la experiencia de José, porque lo que nos debemos de llevar es eso. ¿Cómo hago yo cuando estoy frente a la adversidad? Primero, José mantuvo una relación profunda con Dios. En medio de la adversidad, él mantuvo una relación profunda con Dios. Segundo, él, a pesar de la adversidad y de parecer no está recibiendo lo que correspondía por su conducta, él siguió haciendo lo correcto. Y luego, la tercera lección de la actitud de José es el corazón perdonador. Entonces, mientras que los acontecimientos hacían que José pareciera ir cada vez más abajo en la condición, él estaba cada vez en una mejor relación con Dios y en una posición cada vez mejor con relación a quienes estaban en su entorno. Esta sería de alguna manera la aplicación que esto tendría. Nosotros nos vamos a ver frente a este tipo de situaciones y miren, caminamos hacia eso. Cuando miramos lo que está aconteciendo en el mundo y cuando miramos cómo los sucesos se hacen cada vez más notorios, que nos van a poner como una condición de aceptar responsabilidad por buscar a Dios y particularmente a Jesús, cada vez caminamos más hacia una condición en la que buscar del Señor nos va a poner en punto de persecución. Ya hay muchos en esa condición, pero cada vez es peor. Y miren ustedes cómo es Satanás de astuto. Publicaba a alguien, lo cual no me consta, pero me pareció muy interesante el suceso. No sé si eso va a suceder así o no, pero decía que había la aprobación de una ley en los Estados Unidos que declaraba el Nuevo Testamento como antisemita, con lo cual, si yo me identifico con Jesús, me estoy identificando en contra del pueblo judío, y entonces me vengo a ser enemigo de ellos y me van a considerar como antisemita. ¿Por qué? Porque ellos consideran que todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesús es contra ellos. En realidad eso es satánico, eso no tiene nada que ver. Jesús mismo venía del pueblo judío, pero la astucia de Satanás de ponernos en la crisis. Pero no es el único suceso, hay otros sucesos que por estar en la línea correcta van a caminar en esa línea. Por ejemplo, el hecho de que uno entienda de que el diseño de Dios es un hombre y una mujer, lo pone a uno inmediatamente en conflicto con todos los que creen que cada quien elige si quiere ser hombre o si quiere ser mujer, y que está bien 2 hombres como pareja, 2 mujeres como pareja, y que además adopten niños. Nosotros estamos en contra de eso, y eso ya nos puso en crisis frente a eso. Y cuanto más progresa eso, más en crisis estamos. Hoy día aquí en Guatemala, el embajador de los Estados Unidos es miembro de la comunidad LGTBI, con lo cual todos los que estén en contra de eso están en contra del embajador de los Estados Unidos. ¿De qué se trata eso? Se trata de, bueno, nos puede poner en una condición de adversidad de esa naturaleza. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Mantener una profunda relación con Dios, ¿verdad? Mantenerse haciendo lo correcto a pesar de la adversidad, ¿verdad? Y el tercero, ¿cuál sería? Un corazón perdonador. Esas fueron las actitudes de José. Esas 3 actitudes fueron las que asumió José. ¿Frente a qué? Frente a la traición, frente a la envidia, frente a la calumnia, frente al olvido, frente a las circunstancias que le tocó vivir.
Probablemente a nosotros nos toque de un modo, probablemente a nosotros nos toque de otro. Yo siempre he pensado que las personas que padecen las adversidades más severas es solo porque son más fuertes. Y sabe Dios que si a mí me dieran una de las que les han dado la talla de ellos, yo no la aguantaría. Porque Dios sabe cuál es nuestra capacidad. Cada uno conforme a la medida de fe. Dice que hay medida de fe. Bueno, algunos dicen que no, pero la palabra de Dios dice cada uno de acuerdo a la medida de fe. Entonces, lo importante es esas tres cosas. Independientemente de cuál sea la circunstancia que nos toque, mantener una profunda relación con Dios, un corazón perdonador y continuar haciendo lo correcto. ¿A alguien le gustaría tomar un tiempo para orar y terminar esta lección? Yo sí acepto ese privilegio, mis hermanos. Yo creo que nos pongamos de pie y demos gracias a Dios por la escuela dominical. Hace 20 años, mis hermanos, hace 20 años estaba aquí en la escuela dominical y en Estados Unidos no se da, no la hacemos, pues va. Pero de veras, ojalá que cada uno de nosotros hagamos nuestra escuela dominical escudriñando la palabra, pues va. Y qué lindo es, ¿verdad? Yo tanto que le pedí al Señor cómo hacer para profundizarme más en la palabra. Y mis hermanos, Dios me la dio. Hoy me gozo. Hoy por la mañana lo primero que hice fue levantarme, subirme a la terraza y decir, esto hacía hace 20 años, aquí me hablaba Señor. Y me habló el Señor a través de su palabra hoy por la mañana. Gracias, qué lindo. Oremos. Amado Dios, gracias por este día y por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de ver, Señor, cómo tú usaste, Señor, a hombres comunes y corrientes, Señor, como nosotros somos, Señor amado. Oh Dios, en alguna manera tú nos has usado también, Dios mío. Y Dios, gracias por lo que nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Señor, aumentanos la fe, Señor. Que cualquier obstáculo, Señor, que se nos presente, Señor, podamos ser como José, Señor, y creer de que no estás solo, que tú estás con él, Señor, y lo sacarás adelante. Gracias, Señor, por nuestros maestros, Señor amado, que aquí nos han dado la escuela dominical, Señor amado, durante toda una vida de esta iglesia. Oh Dios, gracias por la vida de mis hermanos Barrientos, Señor. Oh Dios, gracias por nuestros pastores, Señor, y por cada uno de nosotros. Señor, aumentanos la fe y el deseo de saber más de ti, Señor. Oh Dios, gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Que tengan feliz semana, hermanos. Gracias por acompañarnos una lección más. Deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.